estamos ya cerrando esta serie de la oración de Jesús al Padre. Y como siempre me gusta hacer un poquito de repaso para ver a quién se le ha quedado grabado lo que hemos estado hablando. Primeramente, ¿de qué capítulo hemos estado hablando? Del Evangelio de Juan, y del capítulo 17, que es la última oración que Jesús hace públicamente ante el Padre. Dicen los estudiosos de la Biblia que es la oración más larga que hay en la Biblia. Y yo he titulado estas tres enseñanzas anteriores, igual que la de hoy, la oración de Jesús al Padre, todo tomado de Juan 17. ¿Recuerdan el primer día cuál tema, los tres puntos que dije, que son los que yo veo, que destaca Jesús en su oración? Los tres puntos. El primero es: glorifícame, le dice al Padre, para yo glorificarte a ti. Y está hablando de ese tema. La segunda petición que Jesús le hace al Padre es que los que me has dado a mí y todos los que llegarán a conocerte a ti. ¿Quién de aquí conoce al Señor? ¿Ha nacido de nuevo? Esa oración te incluye a ti también. Sean santificados. Y la tercera petición que hace Jesús es que todos nosotros, no es solo la unidad. Fíjense que yo resalté mucho un verbo que Jesús usa y le pide al Padre que todos nosotros, o sea, la iglesia de Jesucristo, hagamos ¿qué con la unidad? Mantenerla. Queriendo decir con eso que la unidad ya existe en el Padre y en el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros, cada uno de nosotros en la Trinidad. Pero esa unidad es tu responsabilidad y la mía de mantenerla. Vimos dos temas que son obstáculos. Solo mencioné dos áreas de nuestra vida que son obstáculos para impedir la unidad entre nosotros, entre los hermanos del cuerpo de Cristo. Primeramente, pues en nuestra congregación, pero también en el cuerpo de Cristo general, o en nuestra familia, o en el lugar de trabajo o de estudio, los vecinos. Nosotros tenemos unos vecinos que últimamente han sido tan bullosos y les encanta oír su música como si estuvieran en el estadio o algo así. Y yo sigo orando y bendiciéndolos, pongo en práctica Mateo así, pero todo el tiempo, Mateo 5, los bendigo y baja el volumen de esa música, gloria a Dios. Pero, ¿cuáles son las dos actitudes que dije que son los obstáculos muy grandes que impiden la unidad? El primero que hablamos fue las ofensas, guardar ofensas. Y hablamos mucho acerca de eso. La segunda fue el orgullo. Y recuerdan que aquí tuvimos dos actores y cómo se fueron vendando los ojos y el entendimiento y el corazón y finalmente los oídos, que no pueden oír la voz de Dios porque el orgullo no los deja, no disciernen, no comprenden lo que Dios está diciendo y el corazón está endurecido y quedó todo vendado para mostrar lo que hace el orgullo con nosotros. Impide que uno pueda ser sensible a la voz del Espíritu. Bueno, de esos tres puntos ya hemos hablado. Del tercero, que es mantener la unidad. Del segundo, que es que seamos santificados. Pero del primero no hemos hablado. Y con eso es que quiero terminar esta serie. Hoy vamos a hablar de la primera petición que le hace Jesús al Padre. Bueno, es que tengo todas las anteriores y necesito la de hoy. Bueno, la primera petición que hace ante el Padre, ¿cuál es? Vamos a ver aquí en el 17:1, por favor.
17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa es la primera petición que él hace. Y yo soy muy preguntona con el Señor, bueno, con ustedes también, pero yo le pregunto al Señor, por ejemplo, en estas enseñanzas dije: ¿por qué me empezaste por el final? O sea, empecé con el tercer punto, seguí con el segundo punto y ahora estoy terminando con el primero. Pero pude ver que en este primer punto está incluido todo lo que hemos estado viendo y estudiando. Antes de continuar, quiero preguntar a los que han estado en algunas de las enseñanzas o las tres anteriores: ¿Dios ha hablado a tu vida personalmente? Yo me incluyo. ¿Tú has visto que lo que nos ha estado hablando es a nivel personal, pero también a nivel congregacional? ¿Te ha parecido que este es el tiempo de Dios para hablar esto? Yo lo veo. Yo veo que Dios sigue haciendo lo que ha venido hablando desde el 2009. Traer orden a la casa, limpiar la casa. Y nosotros somos la casa. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y es importante, es necesario para que se cumpla lo que vamos a ver hoy en esta enseñanza. ¿Saben qué? Veo a muchos haciendo así. Sigan orando. Hago un paréntesis, esto no es la enseñanza. Sigan orando, porque ya hemos estado en contacto con un ingeniero, porque ya ha venido, ya nos ha mandado una cotización, porque ya va a hablar con el arquitecto y porque de pronto, muy pronto, vamos a tener aire. Pero dos, sí, oren por la provisión. Sí, necesitamos la provisión para poderlo hacer, pero yo sé que Dios es fiel con todos nosotros. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, Dios está haciendo una obra muy linda en nosotros, muy especial en nosotros. Nos está preparando porque estamos en los tiempos finales, estamos en los últimos días, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos que Jesús regresará. Y esta segunda venida de Jesús es para juzgar a vivos y a muertos. No sabemos quiénes estaremos vivos o quiénes ya habremos ido a la presencia del Señor, pero Él vuelve a esto. Y es necesario que su novia, su hermosa, su iglesia, estemos sin mancha, sin arruga, estemos viviendo en la santidad que Él quiere. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, o sea, al Hijo, aunque está hablando Él, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense y vayan apuntando. Yo espero que todos ustedes tengan su cuaderno y apuntan de las enseñanzas, porque así es como podemos seguir recibiendo revelación. No necesariamente aquí cada domingo recibes todo lo que Dios quiere mostrarte, pero cuando tú vas escribiendo y tomando notas de las enseñanzas, o si no es un cuaderno y es un tablet, no importa, pero escribe lo que vas aprendiendo, porque entre más sentidos están involucrados en el proceso de aprendizaje, más vas a retener. Los ojos, los oídos y el tacto es muy importante de escribir. Quiero que vayan apuntando otros aspectos que esta oración habla, fuera de los tres que les dije. Fuera de glorifícame para que yo te glorifique. Segundo, santifica a tu iglesia. Y tercero, que mantengan la unidad. En medio de todo esto, hay otros temas que Jesús trata aquí. Y mi pregunta también al Señor era: ¿qué tienen que ver estos temas con esta oración?
parecieran que fueran agregados. Porque aquí está diciendo, como le has dado potestad sobre toda carne a Jesús, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y eso qué tiene que ver con glorifícame para que yo te glorifique? Ténganlo en cuenta. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Todo eso es un tema. Vuelve al mismo tema de glorificar. 4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. ¿Eso qué tiene que ver con glorificar? He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera, antes de que fuera, antes de que este cosmos existiera. Ya Él compartía la gloria con el Padre. 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Eso qué tiene que ver? Con glorifícame. Número 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ese es uno de los objetivos, que Jesús sea glorificado en ti y en mí, por medio de nosotros al mundo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué tiene que ver eso con glorifícame? Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, nos santificamos en la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú y yo somos fruto de los primeros discípulos que llevaron la palabra a lo que el mundo era en aquel entonces, y de allí lo que hemos recibido nosotros, de muchas naciones que han venido misioneros a nuestra nación a traer la palabra de Dios. Nosotros somos fruto de estos primeros discípulos, y aquí está orando desde entonces por nosotros. Para que todos sean, entonces dicen, no solo estoy orando por ellos, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Es tremendo que por la unidad de la iglesia, por no murmurar, por no haber divisiones, por no guardar ofensas,
por no tener un corazón endurecido con orgullo. Aquí está diciendo Jesús, por esa unidad que el mundo vea entre nosotros y entre nosotros con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mundo va a creer. Es muy, muy fuerte esta parte. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces sí tiene que ver la gloria con la unidad. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como me has amado a mí. La unidad demuestra el amor del Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén contigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Padre amado, hay muchos en Cali, en Palmira, en Jamundí, en otras ciudades de Colombia que no te han conocido, pero tú y yo lo hemos conocido. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos ese mensaje. Padre justo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amados, la unidad que va a hacer que el mundo crea es porque es una demostración del amor del Padre hacia nosotros, entre nosotros y de parte de nosotros hacia los demás. Bueno, ya que lo leí y les hice unas preguntas y no sé cuántos pudieron contestar. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea gloria, lo hemos visto, significa un peso, algo pesado o importante, el peso de la gloria. De allí, esto comenzó a tomar la misma forma de importancia, pero hacia lo secular, asociándolo con conceptos, con personas de influencia. Se decía que tenían mucha gloria o mucha influencia porque eran ricos, porque eran prominentes, y lo demostraban a través de sus vestimentas, lo mostraban a través de sus joyas. Asimismo, se fue uniendo el concepto de la gloria, de la importancia, con la belleza, porque todo esto era algo muy bello. Del Antiguo Testamento, la gloria de Dios, en el Antiguo Testamento esta gloria significa la revelación o la demostración de algo obvio acerca de Dios. Cuando nosotros decimos la gloria de Dios, siempre eso quiere decir la manifestación o la expresión o la demostración de algo de Dios que es obvio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés unas órdenes específicas de levantar un lugar que se llamó la tienda de reunión o el tabernáculo de Moisés. Y cuando nosotros vemos estos hechos o las vidas de los personajes del Antiguo Testamento, o las batallas o las guerras o las enseñanzas, todo eso es a través de esas historias y del pueblo de Israel, lo que obedecía o desobedecía. Todo eso tiene una revelación del Mesías que estaba profetizado y que estaba por venir, que fue Jesús, cuando ya a partir de su nacimiento nosotros, la iglesia cristiana, nos referimos a ello como el Nuevo Testamento, porque trajo un pacto nuevo con el pueblo de Dios primeramente, que podían entrar gentiles, o sea, aquellos que no habían nacido físicamente del linaje de los hebreos, y que permitió con el testamento nuevo de la gracia, el pacto nuevo a través de Jesús, que todo el que creyera en él podía tener salvación y vida eterna. Por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, eso está escrito en la palabra de Dios y eso era una evidencia,
que la razón primordial por la que Dios le dijo a Moisés, levanta este tabernáculo, y le dio todas las especificaciones y las divisiones del atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo, los materiales, los colores, absolutamente todo, las medidas, y era movible. O sea, el que cree que se inventó las estructuras movibles, ya Dios se la había dado a Moisés, porque ellos tenían que desempacar y armar y volver a empacar y seguir. La nube de fuego, y esa nube de fuego, esa columna de fuego, se manifestaba en la tercera parte del tabernáculo, que se llamaba el lugar santísimo. Ahí era donde moraba la presencia de Dios. Y por primera vez Israel pudo ver una manifestación física de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, en una nube de fuego, una columna de fuego, y también una nube que acompañaba de día y la columna de fuego de noche. Ese es uno de los ejemplos. Lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 40. En el Nuevo Testamento este tema de gloria sigue. Y la principal evidencia de la gloria de Dios, además de milagros, además de expresiones que suceden a través de la iglesia de Jesucristo, la mayor evidencia se centra en la persona de Jesús. Es la mayor evidencia de la gloria del Padre. Es en la persona de Jesús. Y se dice que el Evangelio de Juan es el que más habla acerca de la gloria. Entonces, yo les voy a hacer aquí unas referencias y vamos a ver versículos. Primordialmente, hoy vamos a ver versículos. Nos los van a proyectar acá. Y estos versículos nos van a ir llevando de concepto en concepto para que vamos entendiendo. Cuando Jesús hace esta oración, y lo primero que dice, que es lo más importante, glorifícame para que yo te glorifique a ti, y que dice que Él es glorificado en los que hemos creído en Él y lo seguimos a Él con vida eterna. Vamos a ver qué significa todo esto. En la encarnación, o sea, cuando Jesús, recuerden que dijimos aquí al principio, Él está diciéndole al Padre, cuando yo estaba contigo aún antes de que el mundo existiera. Cuando el Hijo de Dios viene a la tierra y toma forma de carne física, es la encarnación, y a Él allí muestra su gloria como unigénito del Padre, que viene Dios Hijo, Jesucristo, a la tierra y se presenta como Hijo de hombre. La resurrección de Lázaro también fue una manifestación de la gloria de Dios, que lo hizo Cristo. Trae a un cuerpo ya muerto vida nuevamente. La oración de Jesús aquí en Juan 17, ya leímos, está llena de comentarios sobre la gloria de Cristo, afirmando que los discípulos compartían esa gloria y que serían transmisores, o que seríamos transmisores de esa gloria de Dios. La transfiguración de Cristo fue una demostración explosiva de la gloria de Él, y fue público. Pablo se refirió a Jesús como el Señor de gloria en 1 Corintios 2:8, y él describió que la gloria de Dios irradiaba en todo el rostro de Jesús. También vemos que decían eso de Moisés cuando él bajó de estar en la presencia de Dios. Dicen que el rostro de él irradiaba la gloria de Dios. En el proceso de salvación, Pablo se refiere a ser glorificado como el último acontecimiento. Aquí cuando Jesús está diciendo glorifícame, que yo sea glorificado, Él está hablando de dos cosas. Ahora más adelante vamos a explicar. Pero uno de esos es que ya en el final, digamos, de toda esta obra de redención establecida por el Padre, al final, cuando Él regrese, Él va a ser glorificado en otra dimensión. Pero el proceso de salvación
es también una expresión de la glorificación de Él. ¿Por qué? Porque el ser glorificado es la consumación, es cuando todo allí termina, es la perfección, es cuando está la obra completa de Jesús, en que Él ha muerto en la cruz, Él ha ido al infierno. Esta mañana yo decía, ahí Fabiola estaba a mi lado, creo que era, que yo le decía, ni que hubieran sabido lo que yo iba a enseñar esta mañana. O sea, todo lo que cantamos hoy fue tan apropiado a lo que yo traía para compartir esta mañana, o traigo para compartir, porque desde que Jesús fue levantado y puesto en la cruz, desde que Él murió y descendió al infierno para estar en medio de la muerte, que legalmente no tenía que haber estado allí, porque en Él no se encontró ningún pecado, pero cuando el Espíritu de vida, el glorioso Espíritu de santidad, entró y lo resucitó de en medio de la muerte, lo que decía el pastor Luis Fernando, Él tuvo la victoria, lo que cantábamos, Él venció sobre la muerte. Él venció de una vez por todas sobre la muerte, y luego al ascender a los cielos y decirle al Padre, aquí te entrego mi sangre, que es la prueba de la vida que yo entregué por la salvación del mundo. Allí está todo. Es la gloria revelada, cumplida, expresada en la persona de Jesús y en el acto de amor más grande de dar la vida por otro. También significa que nosotros los cristianos reinaremos con Cristo, como también lo harán aún los mártires. Hay un concepto errado de este evangelio de hoy en día, digo, de nuestra generación. Como la iglesia descubrió que la iglesia no tenía que estarse dando golpes de pecho todo el día y estar caminando de luto y estar diciendo, ay, pobre de mí. ¿Y cómo estás, hermano? Aquí en la lucha. Y descubrieron que hay victoria en Cristo, que hay prosperidad en Cristo, que hay sanidad, pero algunos se han quedado solo allí y se quedaron en toda esta prosperidad y en toda esta sanidad y todo lo positivo. Entonces, cuando una cosita de sufrimiento o de un tropezón o de una dificultad sucede en la vida, dicen, ¿y qué pasó? Si yo tengo la vida nueva en Cristo. Pero es que el evangelio nunca dijo que no habría mártires o que no habría sufrimiento, todo lo contrario. Tenemos aquí, bueno, ahora se los leo, pero en Romanos 8:17, los mártires son herederos de Dios y coherederos con Cristo, y los que sufran con Él, dice la palabra, serán glorificados con Él. Querrá decir que esos mártires que uno conoce, que han muerto por el evangelio, no solo allá en los países del Medio Oriente, aquí en Colombia, aquí en Cali, cuando hubo una época en los años 80 y 90 que asesinaron a muchos pastores. Hoy en día, en Putumayo, están todavía asesinando pastores. ¿Será que ellos no van a recibir, no ser glorificados en los sufrimientos juntamente con Cristo? Sí, claro que sí. Esa es una parte del evangelio que se nos olvida. Lo contaban por sumo gozo. ¿Lo cuentas tú por sumo gozo cuando estás sufriendo? De por sí la naturaleza humana no lo hace, pero hay que hacer un cambio de chip aquí. Hay que cambiar el chip. Hay que entender que en el evangelio, en la palabra de Dios, sufrir por Cristo. No solo sufrir por circunstancias negativas, no. Cuando se hace por Cristo, en el nombre de Cristo, cuando la persecución viene porque tu familia no cree en el evangelio y te están diciendo cosas contra ti, tratando mal, injustos, eso es sufrir a causa del evangelio. Pero no quiere decir que les devuelves otra piedra por las 10 que te tiraron, sino que los bendices y les dices, gracias, Señor, que estoy sufriendo a causa del evangelio, para que tú seas glorificado a través de mí. Vamos a leer el versículo, bueno, ya leímos el versículo 1, pero quiero repasar. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Aquí Él se está refiriendo a lo que ya estaba por cumplirse. Estaba por cumplirse la muerte,
de la cruz y la resurrección. Estaba por cumplirse. A eso es que se está refiriendo ahí. En el versículo 5 dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo entero existiera, puesto que yo, versículo 4, te he glorificado en la tierra. Ahí se está refiriendo a lo que ya se había cumplido hasta ese momento presente. Eso es importante entenderlo. En el versículo 10, todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Qué lindo que Jesús pueda decir, pero qué responsabilidad. Por medio de la comunidad cristiana de Fe Cali, por medio de Misión Suramérica, por medio de la iglesia de Jesucristo en Colombia, yo soy glorificado. Qué lindo, pero qué responsabilidad para nosotros. Versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Versículos 5 y 6, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Cuando te conozcan a ti, van a reconocer que tú eres embajador de Jesús. Yo espero que sí, puedan decir que porque me conocieron a mí, pudieron decir, ya conozco a Jesús. Yo espero que puedan ver a Jesús en mí, oír a Jesús en mí, a través de mí, y que quieran conocer de Jesús, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Entonces, para solo enfatizar, glorifica. Cuando pide Jesús que Él sea glorificado para que el Padre sea glorificado y que nosotros glorificamos a Jesús, ¿qué quiere decir esa palabra glorifica? Es la naturaleza misma y los actos mismos de Dios cuando se manifiestan, automanifestados en Él y cuando se manifiestan a través de nosotros. Y en esencia es lo que Dios es y lo que Dios hace. Por eso Jesús todo el tiempo está diciendo aquí y en el Nuevo Testamento siempre está diciendo, las palabras que tú me diste, yo las dije. Las cosas que me dijiste que hiciera, yo las hice. Yo en ti y tú en mí. Y en esencia lo que Él es y lo que Él hace es lo que exhibe en la manera que Él mismo se revela. Pero en particular, como les dije antes, todo esto está revelado en la persona de Jesús, Jesucristo. Porque la gloria del Padre siempre está demostrado y siempre será demostrado a través de la persona de Jesús y a través de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. O debería estar demostrada su gloria. ¿Qué es su gloria? Es lo que es Él mismo, su esencia. En Juan 12, 23, 24 dice, ha llegado la hora, otra vez dice lo mismo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Quiere decir, es que todo lo que Jesús dijo, porque Él es la palabra de Dios, encarnado, todo lo que Dios dice a través de Jesús, lo que tenemos ahora como la Biblia, todo esto significa la realidad de lo que nosotros debemos creer y cómo debemos nosotros vivir. Esto lo que está diciendo es que cada vez que tú y yo, quizás no físicamente tengamos que morir como un mártir, pero sí en nuestra vida diaria, en el diario vivir, es como si estuviéramos muriendo y muriendo y muriendo. Y el Señor dice, agacha más la cabeza, el orgullo está demasiado grande, demasiado fuerte. Y uno sintiera que sigue muriendo y sigue muriendo, o que el Señor lo sigue podando a uno y sigue podando. La poda no es dolorosa la poda, pero qué frondosidad, no sé si la palabra exista, pero qué frondoso es el árbol o la mata después de que se haya podado en la estación correcta, en el tiempo correcto.
cómo se pone de lindo y el fruto que produce, lo que está diciendo, produce mucho fruto. En el versículo 27, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Entonces, ¿qué dice? Padre, glorifica tu nombre. Esto lo digo para que nos acordemos, momentos difíciles de la vida, para eso estás aquí, para afrontarlas. No solo con el poder de Jesús victorioso, resucitado y glorificado, pero para afrontarlas y para decir, como dijo Jesús, Padre, glorifica tu nombre en mí. Que mi vida, mi comportamiento, mis actitudes te glorifiquen a ti. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo hombre, y ese verbo, o sea, esa palabra que Dios habló cuando creó todo lo que creó, ese Jesús, ese verbo, se volvió hombre entre nosotros. Y ahí podemos contemplar la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la expresión de la gloria del Padre. Y si tú y yo somos la iglesia de Jesucristo en la tierra, tenemos que ser la expresión de la gloria del Padre. Di, Señor, dile a él, Señor, enséñame por tu espíritu de santidad ser la expresión de tu gloria sobre la tierra. Vemos aquí que hubo una transición en que el verbo que ya existía se vuelve hombre. En el griego esa palabra hombre significa carne, así como carne de animales o carne de humana. Y hay una, cuando dice habitó entre nosotros, esa palabra significa habitar como en una tienda de campaña, literalmente, y hace alusión a la tienda de reunión que Dios le dio las instrucciones a Moisés de levantar el tabernáculo de Moisés, que estaba llena de la gloria de Dios. Cristo fue el que reveló su gloria en el nuevo pacto. A sus discípulos se les reveló a través de milagros, pero primordialmente a través de su muerte y resurrección. En Juan 2:11, la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. 7:39, hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Qué era lo que aún no había hecho Jesús? No había muerto y no había resucitado aún. Por eso el Espíritu Santo no podía venir. Porque solo después de haber sido glorificado Jesús vino el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces lo que estamos diciendo, que la gloria de Jesús que él expresó incluye crucifixión, resurrección y exaltación sobre todas las cosas. Victoria total. Por eso digo, pareciera que hubieran sabido. Bueno, yo también estaba en la alabanza, pero en realidad hoy la dirigió mucho más Josué, Gesán, ya estoy llamándote como tu hijo, Gesán Josué, Gesán, y él no sabía lo que yo tenía preparado, pero el Espíritu de Dios sí sabía, y ha habido unidad de espíritu. Juan 13:31, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, en Jesús. Si Dios es glorificado en Jesús, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Aquí la gloria incluye la referencia a la muerte expiatoria en que Cristo lleva todo sobre él en la cruz y que el resultado de su obra es que la gloriosa salvación. Ese es el resultado. Juan 3, si ya estamos concluyendo, 14, así como en el Antiguo Testamento hay una demostración de Moisés en que levanta la serpiente en el desierto para que hubiera la victoria sobre una condición. Asimismo, Jesús es levantado como esa serpiente, mostrando el levantarlo sobre una cruz como si fuera, porque es que la crucifixión
era lo más desprestigiado en el Imperio Romano. Eso solo se hacía para personas que querían desprestigiarlos, que querían decir que eran basura, que no tenían valor. Y así fue que crucificaron a Jesús. Entonces la palabra de Dios lo compara como cuando Moisés levanta su vara con la serpiente, y eso está hablando de la peor humillación que hubiera podido tener una persona, de morir en la cruz. Pero este mensaje de la muerte de él resulta en una gran victoria. Dice que Satanás creyó que había ganado cuando Jesús murió en la cruz, pero fue engañado, porque esa muerte de humillación fue la victoria más grande que hubo sobre la muerte, venciendo todas las tinieblas y toda la muerte. Como conclusión, el Padre glorificó a Cristo en la cruz, donde Cristo triunfó sobre Satanás y triunfó sobre la muerte. Pero sobre todo el Padre glorificó a su Hijo al resucitarlo entre los muertos. Eso era lo que estaba diciendo: el tiempo ya ha llegado. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. Eso es lo que declara Jesús: el que viene a mí nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed, porque ha bajado del cielo no para hacer mi voluntad. He bajado, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Este tiene que ser el corazón tuyo y mío. Yo no estoy aquí en la tierra para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Yo soy embajador del Rey de Reyes. Yo soy representante de otro gobierno. Yo soy parte del gobierno que ha venido de los cielos a la tierra para estar establecido aquí en la tierra. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Esta es la voluntad para ti y para mí. Que de esas almas ninguna se pierda. Que yo las busque, que yo las cuide, que yo las disipule, que yo las llame, que yo los visite, que les mande mensajes de texto, lo que sea, pero que ninguna se pierda. Y si tú ves que se está perdiendo, anda, rescátala. Sino que la voluntad del Padre es que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, todo tenga vida eterna. Y dice: yo lo resucitaré en el día final, en la segunda venida de Jesús. En Juan 6, versículos 51 y 58, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Yo soy el alimento. El que come de él no muere, vivirá para siempre. Los antepasados, en el antiguo pacto, ellos comieron maná, pero ellos murieron. Dios hizo una provisión sobrenatural en el desierto, y la comida que tuvieron todos los días era el maná. Recuerdan que la Biblia dice que ese nombre maná significa en hebreo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero el maná del nuevo pacto, del pacto de gracia, es Jesús, es su palabra, y con Él ninguno moriremos, porque tendremos vida eterna. Pero el que come este pan vivirá para siempre, y este pan es mi carne. Cuerpo, vida que daré para el mundo, para que viva. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Cuando los apóstoles salieron del consejo, con C mayúscula, de los ancianos y todas las autoridades, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, con N mayúscula,
del nombre. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo otro nombre? Jesús. Jesús. En 1 Pedro 3 dice, al contrario, 3, 13 y 16, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Alégrense, alegrémonos, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Tercera de Juan 7. Ellos salieron por causa del nombre. No sé si ustedes tengan amistades judías. Ellos no pronuncian la palabra Dios. Y ellos usan la palabra nombre, el nombre. Ese nombre en hebreo es lo que nosotros cantamos en algunas canciones, Hashem. Hashem. Entonces ellos usan el nombre y no te pronuncian la palabra Dios, por respeto. Ellos salieron por causa del nombre con N mayúscula, o sea, tuvieron que salir de esa ciudad porque los estaban echando a causa del nombre sin recibir nada de ellos. De hecho, en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Hacerlo bien es mejor que decirlo bien. Repítelo conmigo, hacerlo bien es mejor que decirlo bien. No es que decirlo bien no sea bueno, pero es mejor que a eso de decir tú acompañes con hechos, con las acciones, con las actitudes. Vamos a ponernos de pie. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a decirle, Señor, yo entiendo la comisión que me has dado de glorificarte a ti ante el mundo, de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, para que el mundo crea, para que vean tu amor expresado a través de mi vida y de todos nosotros, y que entiendan que tú me has enviado y que yo vengo en nombre tuyo y no en el mío. Y Señor, Espíritu de santidad, he hecho el compromiso de caminar y de vivir en santidad. Dile, he hecho el compromiso de vivir en santidad. Sigue redarguyéndome, revelando, mostrándome, porque tengo el corazón dispuesto para ser un portador de tu gloria. Entiendo la responsabilidad. Abre mis ojos para que reconozca mi necesidad de ti en mi vida. Abre mi entendimiento para que comprenda cómo hacerlo, Señor. Y vamos al cantar esta canción, a hacer esta declaración. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Solo viene a mí, solo viene a mí, el que el Padre trajere, el que mi Padre trajere, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El
pan que yo daré, es mi carne que daré por la vida del mundo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. Quizás hay alguno aquí que esté preguntando, y es que aquí creemos que cuando tomamos la cena y compartimos el pan y el vino, que aquí es jugo de uva, ¿será que creen que estamos comiendo literalmente el cuerpo de Jesús o tomando literalmente su sangre? Miren, Jesús dijo esto en la última cena. Pero Él les dio de comer pan y vino, y Él no le estaba quitando pedazos de su cuerpo para entregárselos para comer, y no se sacó la sangre para que se lo tomaran. Todo es simbólico de quién es Él. Él es el pan de vida. Él es el que derramó la sangre, para que nos quede eso bien claro, ¿cierto? Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Él, su obra gloriosa, su obra de muerte y resurrección, ese es el pan, eso es lo que me da vida eterna, ¿de acuerdo? Y vamos a declarar una vez más, pueblos todos, que ha habido voz de triunfo, que al quebrantado Él conquistó la muerte y que la humanidad Él la salvó. Los bendigo, si tienen que salir, el Señor los guarde, los bendiga y haga brillar su faz sobre cada uno.